Ok, buenos días hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos contentos de que sea un domingo menos. Ya viene el Señor Jesucristo. Así que los días que van pasando van reduciendo esa cuenta y estamos contentos con esa esperanza viva que tenemos por las Escrituras mismas. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 8. Sabemos que hay pocas hermanos por las cuestiones de las festividades patrias y está bien, hay algo bueno. Con más gente hubiéramos tenido más calor, ¿verdad? Así que bueno, ya eso fue positivo. Vamos a leer el capítulo 8. Si gusta nos ponemos en pie. Apocalipsis capítulo 8. Dice la palabra del Señor. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró entre el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, 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 de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te pedimos de la sabiduría que viene de lo alto, para poder entender, Padre, la meditación de tu palabra, Señor, que hoy tienes para nosotros, para que esta palabra quede bien sembrada y pueda producir fruto al 100%. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a tomar asiento. A manera de un pequeño repaso, desde que empezó el capítulo 6 de Apocalipsis, empezó
lo que es algún tipo de juicios en Apocalipsis capítulo 6, con un nivel fuerte, pero no como los que vienen. Recuerde que tenemos los sellos, luego vamos a tener las trompetas, y luego vamos a tener, se me escapó la palabra, sellos, trompetas y las copas, para que vean que no pienso en eso, y las copas, ¿verdad? Entonces, uno va a ver como muchas acciones, ya se dio un terremoto, ahora vemos otro terremoto, más adelante va a haber un enorme terremoto más grande que los primeros que había citado. Lo que quiere decir es que todo va a ir en aumento. Cada vez que pasa de una serie a otra, de las trompetas a los sellos y de los sellos a las copas, todo esto va a ir en aumento. El capítulo 6, donde se abre uno de los sellos, aparecen las almas de los mártires que habían perdido su vida por persecución en la primera etapa de la tribulación. Y ellos le decían al Señor, Señor, ¿hasta cuándo no vengarás la sangre de los mártires, de los que han muerto por causa de la palabra, del testimonio? Y el Señor dice, bueno, hasta que el resto de los mártires que faltan se unan a ustedes. Y el capítulo 6 termina con una pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces tenemos dos preguntas del capítulo 6 que tienen que ser contestadas. ¿Quién podrá sostenerse en pie? El capítulo 7 la responde, los que estén en Cristo en ese momento podrán sostenerse en pie. Porque en Cristo, no importa la dispensación en la que se esté, siempre vamos a ser más que vencedores. Entonces, los que quedan en Cristo en el tiempo de la tribulación se van a poder sostener en pie porque Cristo está en ellos, con ellos y para ellos. ¿Okay? Esa se responde en el capítulo 7. Pero la pregunta anterior, ¿hasta cuándo, Señor, no vengarás la sangre de los que faltan? Al empezar el capítulo 8 de lo que estábamos leyendo, empezamos a ver que la respuesta a esa pregunta empieza a darse. Y empiezan los juicios de Dios. Primero llegaron los sellos. Algunos, en lugar de arrepentirse, más bien endurecieron su corazón. Algunos, en lugar de arrepentirse, más bien odiaban más a Dios, porque Dios estaba interviniendo judicialmente contra el mundo. A otros se arrepintieron, gracias al Señor. Después veremos que han sido multitudes las que se van a arrepentir en el tiempo de la tribulación. Ahora empieza, después del capítulo 7, que fue como para analizar la gracia de Dios que todavía va a haber en la tribulación, empiezan otra vez a desarrollarse los juicios. Y nos vamos ahí al versículo 1, dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Silencio en el cielo. ¿Por qué llama la atención lo del silencio en el cielo? Bueno, llama la atención porque de lo que habíamos venido viendo, el cielo no es silencioso. Por lo contrario, en el cielo había alabanzas y adoración que veíamos en el capítulo 4. En el cielo se escuchan los truenos que anunciaban juicios. En el cielo, donde había tanta bulla, hay un momento de silencio, pero es un silencio expectante. Es un silencio de que algo está por pasar. Es un silencio, de ese silencio donde a la gente se le eriza la piel, porque todos saben lo que viene. Y lo que viene es más juicios de Dios sobre la tierra. Hay un verso en Habacuc capítulo 2, verso 20, que dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Habacuc 2:20. Y eso que está diciendo Habacuc 2:20 era porque se estaba hablando ya del juicio de Dios. Recuerden que las profecías que tenemos en Apocalipsis es una recopilación de todo lo que tenemos a lo largo de las Escrituras en orden cronológico.
¿verdad? Entonces ya se anunciaba esto. Calle delante de él toda la tierra, y llegó el momento en que esto se cumple y hay un silencio. Un silencio, si se quiere, frío, aterrador, porque todo el mundo sabe lo que va a venir. ¿Cuánto de lo que estamos diciendo, de las predicaciones que hoy se hacen en diferentes púlpitos y a lo largo de la historia, las van a estar escuchando de nueva cuenta en el tiempo de la tribulación y la gente dice: mira, aquel predicador que ya no está porque se fue con el Señor, vino el Señor por la iglesia y se la llevó, nos contó qué era lo que iba a pasar y todo lo que él predicó ha sucedido y lo que sigue para suceder es esto. Si Cristo viene mañana, usted se queda, usted no tiene a Cristo, usted no es salvo, usted se queda, a la mitad de la tribulación usted va a recordar, dice, lo que hablaron en aquella predicación. Dice, ¿se me va a olvidar? No, créame que lo va a recordar. Lo va a recordar. Y de ahí, mucho de ese calle delante de él toda la tierra. ¿Sí? Luego del verso 1 viene el 12, dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Y el verso 3 dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y me pongo a ver que el Apocalipsis es un libro de ángeles. ¿Cuántos ángeles se nombran en Apocalipsis? Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22. Se nombran ángeles y ángeles y ángeles, y no son los mismos. Cada quien en la esfera de lo que les corresponde, unos más poderosos que otros, pero todos con el propósito de obediencia y de servicio a Dios. En la esfera del mundo espiritual o al mundo angelical, la palabra ángel lo que significa es mensajero, embajador. Entonces, cuando un ángel, cuando un espíritu, como dice el Salmo 103, ¿verdad? Cuando uno de estos espíritus ministradores viene con un mensaje de Dios, se le dice ángel, ¿por qué? Porque trae un mensaje, ¿verdad? Es un ángel en ese sentido. Estos ángeles tienen orden, porque Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Y entonces están los querubines. Y los querubines es un orden de ángeles protectores, ¿verdad? Cuando el hombre cayó allá en el Edén, para que no tocara el árbol de la vida, el Señor puso un par de querubines con 2 espadas que revoloteaban para que Adán y Eva no se pudieran acercar. Después están los serafines, que también tienen que ver más con la adoración, la alabanza hacia el Señor, etc. Después están los arcángeles, que son los jefes de ángeles, ¿verdad? Por ejemplo, la Biblia dice que Miguel es un arcángel, ¿verdad? Otros han dicho que Gabriel es un arcángel porque fue el que le tocó ir a hablar con María para darle la noticia que Dios la había escogido para que ella fuera la madre del Mesías. Pero por eso le subieron el puesto, pero Gabriel, la Biblia dice, es un ángel, no es un arcángel. ¿Okay? Y luego están los ángeles, ¿verdad? Que estaban ahí cuando estaban anunciándoles a los pastores, hoy doy nueva de gran gozo, era un ángel, y aparecieron huestes angelicales adorando al Señor. La cantidad de ángeles no la sabemos, pero no son pocos, son bastantes. Estos ángeles que el Señor había creado, dentro de estos ángeles había un ángel que se creyó tan bonito, que se quiso rebelar contra Dios, se dijo, es que voy a ser semejante al Altísimo, igual no puede, semejante es algo parecido pero que no alcanza, y voy a poner mi trono en el norte,
Y el Señor le dijo, eso no va a pasar, y lo echó del cielo. Pero cuando lo echó del cielo, convenció a la tercera parte de los ángeles que el Señor había creado en el cielo. Así que dentro de Satanás o acompañando a Satanás hay una enorme cantidad de ángeles rebeldes que lo siguieron, que los conocemos como los demonios. Bueno, también en Apocalipsis vamos a tener referencia de ellos. Entonces nos damos cuenta que hay mucha revelación de lo que es el mundo espiritual dentro del Apocalipsis. Se revelan cosas que normalmente no las sabemos o no le prestamos tanta atención. Y bueno, y aquí tenemos a los ángeles. ¿Okay? 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios. Y a estos ángeles se le dieron 7 trompetas. Bueno, las trompetas en la Biblia nos hablan de anuncios. Cada vez que sonaba una trompeta ahí en los tiempos de Israel en el desierto, estaban anunciando algo, que se reunieran los líderes, y si tocaba 2 veces que viniera otro grupo de personas más grandes, o un anuncio para todo el campamento porque teníamos que ponernos en marcha, o era también anuncios de guerra. Bueno, vamos para la batalla. La trompeta siempre ha tenido esa particularidad. Está anunciando algo, no es tanto que es una trompeta de melodía para que disfrutemos, no, es un anuncio, ¿verdad? A la final trompeta, ¿no? Nos habla la palabra del Señor de cuando va a venir el rapto. Bueno, aquí son trompetas de juicio que van a empezar a sonar una por una. Y cada trompeta va a traer un perjuicio hacia el mundo. Siempre. Ahora, cuando unos son perjudicados, recuerden que Dios siempre va a bendecir a los suyos, de una u otra manera. Y a veces la manera en que Dios bendice a los suyos es llevándoselos con Él a la gloria, ¿verdad? Y eso está bien. O sea, no es que fuimos derrotados, es que Dios en su misericordia dice, esta es la mejor forma de lo que podemos hacer. Ok, entonces empezamos a ver estos ángeles con estos ministerios. Los ángeles van a tocar las trompetas. Me imagino a más de un cristiano queriendo arrebatarle la trompeta al ángel. Porque que si suena esa trompeta, va a caer la estrella del cielo, y va a caer en el mar, y las aguas se van a hacer amargas, y va a morir la tercera parte de los seres que hay en el mar, y esto va a ser un problema. Señor, ten misericordia, que no suene la trompeta, y si no, le rapto al ángel la trompeta para que no suene. Mire, mi hermano, podemos orar y desgastar nuestras vidas orando para que no suceda lo que está profetizado. ¿Y sabe qué va a pasar? Va a pasar. Porque esto ya Dios lo determinó. Y como Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la palabra de Dios, lo que está determinado se va a cumplir. Puede ser que como cristiano yo diga, es que no debería ser así, que debería haber más misericordia, más gracia. ¿Cómo más misericordia y más gracia? No es en abundancia la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, derramando su sangre para salvación de toda la humanidad, el acto más maravilloso de gracia y misericordia permanente para los que creen en Él. Si este juicio no tiene que ver con los que creen, tiene que ver con los que no creen. No tiene que ver con los que se han arrepentido, tiene que ver con los que endurecen sus corazones. No tiene que ver con los que se humillaron ante la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando sea el tiempo, sino con los soberbios, con aquellos que ya sus mentes están cauterizadas, tiene que ver con ellos. Dios nunca ha querido que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y la salvación que tenemos en Cristo Jesús es para toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero cuando la persona no quiere, cuando la persona ha decidido no,
Dios no lo va a obligar. Ahora, dice la palabra del Señor que Él es el juez. Dios es juez justo, calle delante de Él toda la tierra. Y esto que tenemos aquí son juicios de Dios. Pero ¿por qué Dios tiene que meterse en nuestra tierra? Es que no es nuestra tierra, es su tierra, es su creación. El sol y la luna le pertenecen, el universo en pleno le pertenecen, todo lo que ha sido creado le pertenece. Pero como hay corazones en los hombres que tienen el pensamiento del diablo, que quieren ser semejantes a Dios, y entonces quieren decirle a Dios, no se meta con esto, y Dios le dice, lo siento mucho, pero esto también es mío. Y ahí tenemos entonces esas trompetas, van a sonar y no podemos hacer que cambien. Hace un tiempo, bueno, ya un poquillo de años, pensándolo bien, había por ahí un nombre de un cristiano conocido y que después se hizo apóstol y apóstol de los apóstoles, y ya entendí como que la cosa se había desviado. Y alquilaron una avioneta y se fueron ahí por el Cerro Chirripó y empezaron a ungir Costa Rica desde el Cerro Chirripó. Costa Rica para Cristo. Después dijeron, hemos vencido a Satanás, lo tenemos debajo de la suela de los zapatos. Satanás quedó vencido. Entonces, ¿qué hago ahora? ¿Borro el Apocalipsis o...? Porque si ya está, si ya llegó el final y con esta unción que hubo desde el Chirripó ya la hicimos, entonces, ¿qué hacemos? Ya todo lo que Dios dijo aquí no va a tener cumplimiento. No, y después de que ungieron desde el Chirripó, Costa Rica ha ido abrazando cada día más el pecado. Aman el pecado. Somos un eco de lo que pasa en Estados Unidos. Antes algo pasaba en Estados Unidos y a la semana ya lo estábamos haciendo aquí. Ahora pasa en los Estados Unidos y a las 3 horas ya alguien lo está haciendo acá. Y estamos apoyando lo que para Dios es indecente, es inmoral. ¿Y usted no cree que el juicio va a venir sobre Costa Rica? O Centroamérica, o América, o el mundo. Claro. No importa cuánto oremos. La palabra de Dios se va a cumplir. Y hay gente que no le gusta que la prediquemos. Pero Dios nos llamó a predicarla. Y no cometa el error, mi querido hermano, por el cual yo me he equivocado tantísimas veces, de tratar de defender a Dios. Porque donde les predicamos, la gente se enoja y quiere ofender a Dios. ¿Y cómo es posible? Y ya uno se pone como abogado de Dios y Dios no necesita que yo lo defienda, Él se defiende solo. Yo solo le doy el mensaje. Si usted quiere, lo recibe. Si quiere, lo rechaza. Si quiere, lo abraza. Si quiere, lo olvida. Si quiere, lo critica. Si quiere, se lo predica a otro. Lo que usted vaya a hacer con el mensaje tendrá que ser algo entre usted y Dios. Pero Dios no necesita que yo defienda su causa. Yo predico su causa. Y hasta ahí es donde llego. Porque luego de eso tengo que salirme de la Biblia para tratar de defender a Dios. Y entonces ya no estoy hablando de Dios. Y me meto en enredos donde no tuve que haberme metido. No lo haga. Es un consejo personal. No defienda a Dios. Dios no necesita que lo defienda. Y bueno, ahí tenemos entonces los ángeles que van a tocar las trompetas. Y el verso 3. Dice, otro ángel, aparte del de los 7, aparte de los 4 que estaban en el capítulo 7, y aparte de los ángeles que habían aparecido anteriormente desde el capítulo 1 hasta el 6, otro ángel se suma.
Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incienso de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y esto me lleva a una aplicación donde ahora sí vamos a terminar hablando de ella, porque extendernos todo el capítulo sería misión imposible. Y como he dicho, esto no es un estudio de Apocalipsis, sino que estamos tomando algunos textos de Apocalipsis para saber qué pasa en la tierra. Pero esto del incensario, miren, le pido al Señor que esta congregación ame la palabra de Dios y que tenga sed de leerla, de aprender de ella. Y en el Antiguo Testamento me encuentro con una casa, digámoslo de esa manera, para irlo entendiendo, que Dios le había pedido a Moisés que hiciera para habitar Dios con el pueblo, estar en medio del pueblo. A eso se le conoce como el tabernáculo de reunión. ¿Por qué? Porque era un lugar donde se reunían con el Señor. Este tabernáculo estaba dividido. Tenía una cerca que marcaba un perímetro, y lo que estaba dentro de ese perímetro ya era Tierra Santa. Ahí dentro de ese perímetro de la cerca estaba un altar, pero era un altar de sacrificio, un altar de holocaustos, un altar que estaba hecho de bronce. Y ojalá que no se le vaya olvidando un detallito como este. Cada vez que usted ve bronce en la Biblia, está hablando de juicio. Cuando vemos oro, me está hablando de la divinidad. Cuando vemos plata, me habla de humanidad. Y cuando vemos bronce, me habla de juicio. ¿Verdad? Y es un altar de juicio, ¿por qué? Porque ahí se están sacrificando animales que están tomando el lugar del pecador y que están anunciando lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Por eso, desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, ya no era necesario más sacrificios de animales, porque el sacrificio perfecto ya fue ejecutado. Luego que estaba el altar de bronce o de sacrificio, usted entraba ahí a la tiendita, el perímetro, está el altar, se hace el sacrificio, avanzaba y ahí había un lavacro, una tina grande, ¿verdad? Donde los sacerdotes tenían que estar lavándose las manos y los pies para poder entrar al lugar santo. Y todo eso me va hablando un poquito de la relación que tenemos con Dios cada día. Si usted quiere entrar a la presencia, al lugar santísimo, con pecado en su corazón, ¿qué sucede? Va a tener problemas con el Señor, ¿verdad? Porque el Señor es santo, ¿verdad? Dice 3 veces santo. En realidad lo que dice ahí es una palabra que no se puede explicar en español. Entonces se dice santo, santo, santo. Es absoluta y profunda y perfectamente santísimo. Es la idea. Y como no alcanza para poderlo decir de esa manera, decimos santo, santo, santo. Y entonces los sacerdotes se lavaban y entraban ahí. ¿Qué es? ¿Con qué nos lavamos nosotros para entrar en este momento al lugar santísimo? Cuando voy a orar, ¿con qué me lavo? Con la sangre de su Hijo Jesucristo, que nos limpia de toda maldad. Claro, yo llego y le digo, Señor, hoy tengo ganas de pedirte, no sé, para que me des para una pizza, tengo ganas de hacer pasear a Punta Arenas, no sé, Señor, bueno, tal vez si me das un carrito ahí para no tener que pagar bus. Ojalá, Señor, me des una casa con piscina para no ir hasta Punta Arenas. Y cualquier cosa tonta que ahora la gente les tratan de enseñar que pidan.
Porque hay un versículo que dice, pedid y se os dará, y entonces lo sacamos del contexto y dele rienda suelta, ¿no? Ok, y después de pedir todo lo que nunca va a estar en el cielo, porque el mundo pasa y sus deseos, y Señor, y bueno, y si cometí algún pecado, perdóname. Ya al final, así como, yo le o no tengo mucho razonamiento, o soy muy atrevido, me creo muy valiente, o no me importa mi vida, no sé qué pasa. ¿Por qué? Porque Dios al que ama, disciplina, azota a todo aquel que recibe por hijo, y por eso tenemos que ser muy respetuosos delante de la presencia de Dios. A veces yo escucho, y bueno, los que lo quieran, si alguien lo hace así, ok. Pero algunos dicen, y lo he escuchado, Señor Jesucito, es Dios. Es mi Padre, es Dios. Diosito mío, Padrecito Santo, es Dios. La iglesia nunca debe olvidar que Él es Dios, Él es el Señor. Y que yo debo tratarlo con respeto, porque cuando yo lo trato con irrespeto, los que me oyen, ¿cómo van a creer que se puede tratar al Señor? Cuando yo le enseño a las gentes que puedo tener confianza y hasta burlarme de las cosas santas, ¿qué cree que va a hacer la gente? Él es Señor, Santo. Calle delante de Él toda la tierra. Y entonces, sigamos con la idea del tabernáculo. Y dentro de ese perímetro, de esa cerca, hay una tienda pequeñita. Y esa tienda pequeñita está dividida en 2 aposentos. Y cuando entro al primer aposento, lo que me encuentro es un lugar llamado el lugar santo. Y en ese lugar santo hay una mesa con panes. Y en el otro lado hay un candelabro. Los dos tipifican ¿a quién? Al Señor Jesús. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Yo soy el pan de vida. ¿Y qué dijo? Yo soy la luz del mundo. Ya no estoy fuera del perímetro, ahora estoy en el perímetro. Ya no estoy en el altar de bronce, ya pasé el altar de bronce, ya pasé el lavacro, ya estoy limpio y puedo y tengo derecho entonces en ese momento a entrar a ese lugar santo. Y de frente hay una cortina. Y delante de esa cortina hay un altar pequeño. Un altar de oro, donde se quemaba incienso. Y decía, ese incienso es olor fragante, agradable delante de Dios. Y luego, una vez al año, se abría esa cortina y entraban el sumo sacerdote al lugar santísimo, donde está el arca de la propiciación. Señor, sé propicio de mí. Todo esto habla de Jesucristo nuestro Señor. ¿Okay? Pero dice la Biblia que eso era un modelo del celestial. Y aquí ya no estamos viendo el modelo terrenal. Y está ese altar. Y ese altar
se transforma en ese altar del incienso. Y dice que en ese altar están las oraciones de los santos. Porque hay un deber que los creyentes tienen en sus vidas cristianas. ¿Cuál es? Orar, interceder. Pero no orar egoístamente. No estar intercediendo por mí, como si fuese la única persona del universo. Es estar orando por otras personas, estar orando por aquella persona que Dios puso en mi corazón, estar intercediendo por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos, por los vecinos, estar pidiéndole a Dios la sanidad de aquel, o estarle pidiendo a Dios por la salvación de aquel, estar intercediendo. Y todas esas oraciones se suman en ese altar donde está ese incienso, o donde se va a poner el incienso. Porque dice la palabra de Dios, otro ángel vino entonces y se paró en el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo. Aparte de las oraciones que ya se habían hechas, que estaban ahí en ese incensario, esas oraciones, Señor, ¿hasta cuándo no vengarás la sangre, Señor, de los que han padecido por causa del testimonio de la palabra? Y dice que a esas oraciones se les añadió, se les agregó mucho incienso. Porque no somos los únicos que oramos, porque no somos los únicos que intercedemos. El creyente es sacerdote y los sacerdotes tienen el deber, la labor de interceder, de orar. Pero sobre los sacerdotes que hay, el pueblo de Dios, hoy Israel sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, sobre los sacerdotes que hay, los sacerdotes ya existentes, hay un sumo sacerdote sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo el sumo sacerdote? También está intercediendo. Y no solamente el Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre intercediendo como sumo sacerdote por su pueblo, sino que el Espíritu Santo también intercede desde nuestros corazones con gemidos indecibles. Y todo eso se va uniendo. Y cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, cualquier cosa que pidieren, yo la haré. El hermano, con Cristo, con el Espíritu Santo. Y por eso cada vez que estamos orando en la intercesión, decimos en el nombre de Cristo, como si Cristo mismo lo está pidiendo, te lo pedimos, Padre. Ahora hay cosas que yo digo, eso que usted está pidiendo no lo pide Cristo. Y hay que tener cuidado cuando decimos el nombre de Cristo para respaldar una oración o un deseo o una venganza también que Cristo no pediría, porque sería estar tomando el nombre del Señor en vano. Por eso decía el apóstol Pablo, si he de pedir como conviene, y hay momentos de mi vida en que no sé cómo pedir. No sé cómo pedir. Está el creyente, está muy mal, está, no sé, está para morir y la familia dice, pastor, oremos para que el Señor lo levante y lo sane. Dios lo puede levantar y Dios lo puede sanar y Dios puede darle la vida y Dios puede darle el hígado nuevo y Dios aquí, Dios allá. Y sí, es cierto, Dios lo puede hacer. La pregunta es si es la voluntad de Él. Y hay momentos en que usted dice, es que no siento como que el Señor vaya a sanar a esta persona. Y hay otros momentos en que usted dice, aquí puede suceder un milagro. Pero
¿Cómo hago yo para identificar los momentos? ¿Cómo hago yo para identificar esas oraciones? Señor, esta familia está pidiendo que eleve una oración para que tú pongas tu mano sobre esta persona que está enferma y la levantes de su cama para que pueda sanar y vivir el resto de su vida para servirte. Y yo le digo al Señor lo que la familia me encomendó hablarle. Pero que se haga tu voluntad. ¿Qué es lo más importante? Y si la voluntad de Dios no es que Dios responda a la oración de esta familia como ellos quieren, tengo que darle gracias al Señor. Y gracias, Señor, por lo que tú ya estás haciendo, por lo que tú ya has determinado, por lo que tú quieres para la vida de esta persona. Es que Dios no me oye porque oré y se murió. Sí lo oyó. El que no escucha a Dios es el que estaba orando. Se molesta con Dios porque Dios no respondió como él quería que respondiera. Cuando el Señor está en Getsemaní, ¿qué le dice? Señor, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y ahí está el trabajo de ser intercesores y de que ese incensario que está en el altar se llene de ese incienso y se le agrega a esas oraciones del Señor Jesús que intercede, del Espíritu Santo, de su pueblo que clama, el incienso en olor fragante. Y ese incienso es cuando oramos conforme a la palabra de Dios. Y si pedimos algo conforme a su voluntad, dice la palabra de Dios, Él nos oye. En cualquier cosa que pidamos, Él nos oye. Y si Él nos oye, sabemos que tendremos la petición que le hayamos hecho. ¿Pero por qué? Porque hemos pedido conforme a su voluntad. Mientras más leo mi Biblia, mientras más medito en ella, voy conociendo más a Dios. Y a veces mi lectura de la Biblia, y espero que la suya también, es una conversación con Dios. Dios me habla por la Escritura, yo le contesto con la oración. Y voy leyendo la Biblia y un versículo me detiene. Y hablo con Dios. Pero ya estoy conociendo cuál es la voluntad de Dios, estoy conociendo a la persona. Nadie me conoce, aparte de Dios mismo, ¿verdad? Ni siquiera mi madre, como me conoce mi esposa. A veces estoy sonriendo. Feliz de la vida, estoy sonriendo. Y mi esposa dice, ¿qué le pasa? Nada. ¿Por qué está enojado? No estoy enojado, mire que estoy pasándola bien, que no. ¿Qué pasó? Nos montamos al carro, yo sigo sonriendo. Vamos a la casa. ¿Qué pasó? Nada, tranquilo. Empezamos a decir en la tarde, ¿qué pasó? Y a eso de las 10 de la noche le digo, bueno, sí, fue que pasó tal y tal. Ella me conoce. ¿Cómo quisiera que nosotros, cada uno en lo particular, yo, podamos llegar a conocer a Dios tan íntimamente, tan maravillosamente, que cuando yo voy a elevar mi oración no tenga ningún tipo de duda, ninguno, porque sé que el Señor ya está actuando. Y entonces dice la palabra de Dios, me pone un ejemplo ahí en el libro de Santiago sobre Elías. Y dice que Elías oró para que no lloviera y no cayó una gota de agua por 3 años y medio en Israel.
Y después oró para que lloviera, y llovió. Y uno dice, pero ¿y por qué Elías ora así tan de un momento a otro, verdad? O sea, ¿qué se me ocurrió? Tengo ganas de que venga una sequía. Es que estos adoradores lo que no merecen que caiga agua. No, es que había palabra de Dios que decía que el día que el pueblo se volviera idólatra, Dios iba a cerrar el cielo, iba a ser de bronce y no va a caer lluvia y la tierra no va a producir. Y lo que Elías hizo entonces, ¿qué fue? Tomar la palabra de Dios y decirle, Señor, usted lo dice. Usted lo dice. Este pueblo son idólatras, no pueden ser más idólatras de lo que están siendo en este momento. Así que, Padre, que deje de llover. Y no llovió por 3 años y medio. Lo que me gusta es ese conocimiento de Elías con la palabra de Dios, cómo llega a conocerlo y a estar tan cerca del Señor que el Señor dice, ok, a usted sí lo oigo, porque creo que a usted sí le interesan mis cosas. Porque yo puedo orar conforme a la palabra de Dios, pero mi corazón está lejos del Señor. O sea, no es con usted que voy a tratar. Dice que la palabra de Dios que Esdras propuso en su corazón inquirir la palabra, cumplir la palabra, enseñar la palabra. Pero hoy los padres dejaron la Biblia de lado, dejaron de conocer a mayor profundidad al Señor, dejaron de enseñar la palabra de Dios porque ya no la conocen, y están dejando que personas sin temor de Dios estén educando a sus hijos. Y luego tenemos una iglesia cambiada, transformada, ¿por qué? Pero no para bien. El Señor nos dio la posibilidad, porque Él es bueno y maravilloso, que en la muerte de Cristo se rasgó ese velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, como señal de que ahora podemos tener entrada a Dios todos los días del año, todo el tiempo que yo quiera estar con Dios cada día. Puedo estar en un espíritu de oración constante las 24 horas. Como dijo el apóstol, orar sin cesar. No hay nada que me lo evite. Y puedo escuchar la invitación del Señor que dice, clama a mí y yo responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Puedo escuchar que el Señor que me dice que me acerque confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y entiendo que no necesito solucionar mis problemas, solamente tengo que ir donde Él. Que no necesito vengarme de alguna persona que me quiera causar daño, solamente tengo que ir donde Él, porque mía es la venganza, yo daré pago, dice el Señor, y quitar de mi corazón toda raíz de amargura. Porque todo lo que pasa en mi vida, toda ansiedad que tengo, lo llevo delante de Él. Porque cuando dejo de ir donde Él, me siento agobiado, trabajado y cargado, pero recuerdo donde el Señor me dice, venid a mí si estás trabajado y cargado, y yo te voy a hacer descansar. Porque veo la gracia de Dios actuando cada día, cada día. Y si la cruz que tengo es muy pesada, resulta que necio soy yo porque Él la carga conmigo. Y Él me da la fuerza para levantarla. No tengo que levantarla con mis propias fuerzas, que no son ningunas. Y luego de que todo esto pasa,
empieza a contestarse la oración. ¿Hasta cuándo, Señor? Y los juicios han empezado. Pero recuerden, hermanos, que no va a dejar de haber gracia aún en ese momento, sino que a pesar de los juicios, todo aquel que invocar el nombre del Señor en aquel momento, dice la palabra de Dios, será salvo. Amén. Amén. Ahora, quiero que noten que dimos una introducción, un repaso, leímos el capítulo, vimos algunas cosas, nos quedamos analizando los 3 primeros versículos. Imagínense todo lo que se puede aprender, todo lo que está ahí, toda la riqueza maravillosa que Dios dispone para mí. Y que a veces salgo de la iglesia y digo, soy rico, pero esa riqueza no la quiero. Y en lugar de salir con sed, de seguir buscando más del Señor, lo que digo es, qué dicha, ya terminó el culto, hasta el siguiente domingo, sí voy. Amemos más a Dios. Amemos más la palabra de Dios. Amemos que el Señor nos enseñe y que podamos ser mejores siervos de Él, porque para eso estamos en esta tierra. Amado Padre, gracias por darnos este tiempo de bendición. En Cristo Jesús. Amén. Y amén.